Bienvenidos a un nuevo devocional de nuestra serie Devocionales para tiempos de crisis. Quiero invitarles a que reflexionemos en el día de hoy en un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. La síntesis de la historia más o menos es esta. Había un rey que era el rey de Siria y tenía un general, un hombre muy fuerte, muy poderoso, que prestaba sus servicios al rey. Era un hombre supremamente respetado porque a él se atribuían muchas de las victorias que había obtenido su rey y su pueblo durante los últimos años. Este hombre se llamaba Naamán. De repente el relato nos dice que este hombre Naamán sufría de una enfermedad que en aquella época era considerada desastrosa para las personas. Era leproso. Pero este hombre en su casa y sirviendo a su esposa tenía una jovencita que había sido llevada desde el pueblo de Israel. Esta joven le habló a su señor a través de la esposa y le planteó que en el pueblo de ella, en la región donde ella vivía, había un profeta de Dios que podía sanarlo de la lepra. Este hombre, entonces, de una u otra manera, buscó cómo poder llevar presentes para que de alguna u otra manera el profeta de Dios pudiera actuar. Pero antes, obviamente, habló con su rey y le planteó que había un profeta que estaba en otra región, en otra zona, que era una colonia de ellos para la época, y de repente, entonces, el rey le envía cartas al rey de Israel, donde le dice que envía a su siervo, muy apreciado, que era Naamán, y que tenía una enfermedad y que quería que lo sanara. Es interesante porque parece que el rey pensaba que era el rey de Israel el que podía sanarlo. Entonces, cuando este hombre llega ya con presentes y con las cartas, el rey de Israel pues entiende que allí hay una situación muy complicada, porque él, y lo mismo lo dice en el texto, yo no soy Dios, yo no doy la vida, yo no quito la vida, ¿por qué vienes a mí? De repente, entonces sucede que este hombre que acaba de llegar y que llega ante el rey, pues finalmente es direccionado para que vaya al profeta de Dios, quien realmente era el que había sido recomendado por la joven. Cuando este hombre llega donde el profeta Eliseo, pues él llega con todos sus hombres, con su séquito, con sus regalos, con todo lo demás, y él esperaba que el profeta saliera y que quizá hiciera alguna oración, elevara sus ojos al cielo, le colocara las manos encima. Es lo que él relata, pero mire lo que sucedió. Entonces, que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ni siquiera el mismo profeta salió a decírselo, sino que se lo mandó a decir. Y lo que le dice que haga es totalmente diferente a las expectativas de Naamán. Naamán esperaba que el profeta saliera e hiciera algo directamente, le impusiera las manos, orara, pero no siempre Dios actúa de la misma forma. Ya en otro devocional hemos estado hablando de que Dios trabaja y obra de maneras que a veces a nosotros nos parece incomprensibles. En este caso entonces se disgustó mucho Naamán. Era un hombre poderoso y este hombre poderoso se disgusta porque piensa que ha sido despreciado y mandarlo a lavarse, a bañarse en los ríos de Israel, en el caso del Jordán, cuando él consideraba que tenía ríos mucho más limpios y mucho más agradables en su propio país. Decide finalmente entonces no someterse a lo que el profeta le dice. Pero sus propios siervos, cuando ya van a partir, le dicen, bueno, mi señor, eh, disculpa, pero si te hubieran pedido algo mucho más fuerte, ¿no lo hubieras hecho para sanarte? Solo te han pedido que te metas 7 veces en un río. Bueno, el hombre escuchó a sus siervos y a sus acompañantes y finalmente decide, dice el versículo 13, sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa grande, ¿no la harías? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y quedó limpio. Y es interesante porque en muchas ocasiones vivimos circunstancias difíciles y tenemos cosas que le estamos poniendo a Dios como prueba, como petición, rogándole a Dios por algo.
Y Dios demanda de nosotros algunas cosas. No porque Dios necesite que hagamos cosas, pero sí quiere probar nuestra fe. Y de repente nosotros nos oponemos, nos disgustamos o simplemente decidimos no hacerlo. En este caso, al hombre se le pedía era que probara su fe y no metiéndose una sola vez, porque había podido ser una vez y el Señor lo había podido sanar, pero eran 7 veces. Y el hombre tenía que ir a este río al cual él no le gustaba y zambullirse 7 veces. Muchas veces nosotros no vemos el obrar de Dios porque no somos obedientes a su palabra y porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando pretendemos hacer las cosas a nuestra manera, empezamos a tener dificultades. Porque no siempre la forma en que hacemos las cosas es como le agrada a Dios o como Dios quiere que las hagamos. Y aquí, este hombre quería hacer las cosas a su manera. Él prefería que el profeta saliera, le impusiera las manos, pero no Dios no quería obrar así de esa manera. Dios quería obrar a su manera. Yo no sé qué le estamos pidiendo usted y yo a Dios en este momento. Y muchas veces lo que le estamos pidiendo a Dios, Dios viene con una contrademanda. Y nosotros entonces empezamos a buscar la manera de hacerlo de otra forma. Y Dios dice, es así. Cuando este hombre accedió finalmente a hacer lo que el profeta le dijo que hiciera, se zambulló 7 veces en el río y dice que cuando salió de allí, conforme a la palabra que le había dado el profeta de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño. Es decir, fue completamente restaurado, completamente sanado. Y es interesante. Muchas veces nosotros queremos ver cosas sobrenaturales, cosas maravillosas, cosas donde Dios actúe de una manera sobrenatural, pero no queremos hacer las cosas pequeñas. No queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, pero que la verdad es que comparado con otras cosas no son demandas tan grandes. El eje central de todo es la palabra obediencia. Lo que Dios quería probar de él no era si era capaz de meterse o no al río, sino si era obediente a la voz de Dios. ¿Había podido sanarlo Dios a través del profeta, aún desde adentro decir que quedara sano? Sí, claro. Pero Dios quería ver qué disposición había en este hombre, qué había en su corazón. Y cuando obedeció a Dios y se dispuso, Dios obró y lo sanó. Creo que muchas veces nuestra disposición hace la diferencia. Entre el recibir un milagro y no recibirlo, probablemente la diferencia está en la disposición del corazón. Y mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 15, segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Y volvió al varón de Dios. ¿Quién volvió? Naamán. Él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Qué bendición, qué maravilla, cómo este hombre pudo reconocer la diferencia. Cuando fue obediente y recibió la sanidad, este hombre pudo entender que estaba frente al único Dios verdadero, el único Dios que podía sanarlo. Recordemos que este hombre no era israelita, no era judío, venía de otra nación, pero viniendo de otra nación, reconoció la grandeza de Dios. ¿Cuánto más nosotros que hemos visto el actuar de Dios todo el tiempo? Vemos a Dios manifestado en todo momento. Vemos a Dios manifestado en todas las circunstancias. Vemos cómo Dios nos bendice, nos respalda. Lo hemos visto obrar tantas veces. Para nosotros no debería ser difícil obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Para este hombre que no lo conocía, no sabía de Dios, y le mandan a hacer esto, finalmente con la ayuda de sus siervos decide hacerlo y ve la gloria de Dios y reconoce. Dice que se puso delante del profeta y dice, reconozco que no hay Dios en todo Israel, sino tu Dios. Dios es un Dios de grandes cosas. Y a veces nos pide a nosotros manifestar y mostrar nuestra fe con actitudes y con acciones. ¿Qué tanto estamos haciendo usted y yo? ¿Qué tanto estamos haciendo ahora en medio de esta circunstancia difícil para mostrar que nuestra confianza y nuestra fe en Dios? ¿Qué tanto nos está pidiendo Dios? Eso que Dios te está pidiendo es pequeño, porque Dios hace cosas grandes. Y lo que nos pide realmente es pequeño comparado con lo que Él puede hacer. Dios ha hecho cosas en el pasado y Dios sigue haciendo cosas en el presente. Dios va a responder tu oración, pero tenemos que ser obedientes y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y saldremos adelante. Dios te bendiga.